Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenos días. Les saluda Jonathan. Vamos a continuar con lo que es la parte de estadística, pero ahora vamos a entrar a lo que conocemos como las medidas de tendencia central, ¿ya? En esta parte, en esta parte de la estadística vamos a tener que usar una que otra fórmula, pero también tenemos que aprender a analizar los datos de una manera eficiente, ¿está bien? Para ello vamos a empezar con algunos problemas, reforzando lo anterior, todo lo que era estadística, la parte uno. Vamos a reforzar con algunos ejercicios, con algunos gráficos. Espero que sea de provecho para ustedes, ¿ya? Y empecemos. A ver, estadística, la segunda parte. Esto corresponde, como les decía, a todo lo que es las medidas de tendencia central, ¿sí? La mediana, la media y la moda. Tres elementos importantes en la recolección de datos y tres elementos que nos sirven muchísimo para el análisis de estos mismos, ¿no es cierto? Ahora, vamos a empezar un poco con algunos ejercicios, ¿está bien? Acá dice más problemitas. Observen. Ya, lo que vamos a hacer acá en el vamos a desarrollar algunos ejercicios para ir reforzando lo que ya habíamos hecho. De todas maneras, vamos a aplicar los conocimientos que ya teníamos anteriormente, ya, y para ello quisiera tu atención. Observe. Dice, en el siguiente diagrama escalonado me piden calcular X sub 2, o sea, marca de clase 2, la frecuencia absoluta 3 y la frecuencia acumulada 4. Es lo que me está diciendo. Y me están dando el gráfico en donde me dan, como te dice acá, el mismo dato, un diagrama escalonado, ¿cierto? Correcto, muy bien. Entonces, como me dice que acá tengo un diagrama escalonado, significa que vas a trabajar con las frecuencias acumuladas. Recuerda, el diagrama escalonado trabaja con frecuencias acumuladas. El diagrama o el histograma trabaja con frecuencias normales, ¿no? Frecuencias absolutas, normales. ¿Ya? De todas maneras, quiero que observes el gráfico. El gráfico me da de esta manera, ¿no? Del 10, a ver, entre el intervalo 10 al 16 tenemos 5. Entre el 16 y 20 tenemos 20. Entre el 22 y 28 tenemos 38. Entre 28 y 34 tenemos 45. Y entre 34 y 40 tenemos 50. Eso es lo que me está diciendo según el gráfico que se muestra a continuación. Ya. El primer paso para resolver gráficas es transmitir la gráfica a una tabla. Es lo primero que tú tienes que hacer. Ya, por ejemplo, acá, primero debemos ubicar en una tabla de frecuencias todos los datos posibles. O sea, ya lo que te estoy diciendo, ¿no? Lo más recomendable para que no te equivoques es que todos los datos que tú tienes acá lo transmitas a una tabla de frecuencias. ¿Ya? En la tabla de frecuencias se trabaja, recuerda, se trabaja con marca de clase, se trabaja con intervalos, se trabaja con frecuencias absolutas, con frecuencias absolutas acumuladas. Entonces, como acá voy a necesitar marca de clase, frecuencias y frecuencias absolutas acumuladas, como voy a necesitar tres elementos, ¿ya? ¿Qué es lo que tengo que hacer acá? Entonces vamos a copiar y ponemos los intervalos, la marca de clase, la frecuencia absoluta y la frecuencia absoluta acumulada. Acá vamos a colocar los intervalos que tenemos en esta parte, en la parte horizontal, ¿no? De 10 a 16, de 16 a 22, de 22 a 28 y así. Entonces vamos a colocar acá, de 10 a 16, acá 16 a 22, de 22 a 28, 28 a 34 y de 34 a 40, ¿ven? Ahí colocamos los intervalos. Recuerda que esta gráfica está en función de la frecuencia acumulada, o sea, vamos a trabajar con este FI mayúscula, como ves en el mouse. A ver, acá le vamos a poner, vamos a ponerle con el láser, ya, a ver. Quiero que te fijes acá, vamos a llenar acá los datos. ¿Por qué? Porque el diagrama escalonado se analiza con las frecuencias acumuladas, no te vayas a olvidar. Entonces, vamos a colocar, del 10 al 16 hay 5, ya lo habíamos dicho, el rectángulo llega hasta 5. Del 16 al 22 llega hasta 20. Del 22 al 28 llega hasta 38, al otro llega a 45 y finalmente llega a 5. ¿Está bien? Ahora, la marca de clase, recuerda, ¿cómo sería la marca de clase? La suma de esto, ¿no? 10 más 16 entre 2. 10 más 16 es 26, entre 2, 13. Ese 13 va a ir ahí. Ahora, para no estar sacando todos los demás, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Tienes que hacer de esta manera, observa. Por ejemplo, del 10 al 16 avanza 6. Del 16 al 22 avanza 6. Del 22 al 28 avanza 6. Significa que el ancho de clase es 6. Entonces, si acá es 13,
avanzaría 6 también, entonces acá sería 19. 19 avanza 6, 25. 25 avanza 6, 31. 31 avanza 6, 37. Ya tendría todas las marcas de clase, ¿te das cuenta? Eso es todo lo que tienes que hacer ahí. Ahora, lo que tenemos que hacer acá es hallar las frecuencias, que también me interesa mucho, ¿no? Entonces, recuerda lo primero que tienes que hacer en una tabla. La frecuencia minúscula con la frecuencia mayúscula al inicio siempre son iguales. O sea, la frecuencia absoluta con la frecuencia absoluta acumulada siempre al inicio son iguales. O sea, si ahí era 5, acá también es 5. Luego se trabaja con el serruchito. El serruchito me dice, 5 más qué número me daría 20. Entonces, 5 más 15 me daría 20. Entonces, la frecuencia 2 sería 15. Sigues con el serruchito. 20 más qué número me daría 38. Entonces, acá sería pues 18. Igualito análogamente, 38 más qué otro número me daría 45. Entonces, al toque te das cuenta que es 7. Y luego, finalmente, 45 más qué otro número me daría 50. 5, ¿no? Entonces acá le colocas 5. Eso es todo lo que tienes que hacer. Esto vendrían a ser las frecuencias, ¿ve? Absolutas. Y las frecuencias absolutas acumuladas. Ahora, sumas todo esto, tiene que darte 50. Recuerda, ellos dos, este 50 de acá y este 50, tienen que ser siempre iguales. Ellos dos. ¿Está bien? Hasta ahí, genial. Ahora, pues lo que tenemos que hacer acá, nos piden hallar x2 más f3 más f, ¿no? Más f mayúscula 4. Entonces, vamos a hallar el x2. El x2 sería esto, pues 19. El f3 sería este, el 18, ¿no? Y el f4 mayúscula, pues sería esto, ¿no? Recuerda que se cuenta f1, f2, f3, f4 y f5. Entonces, el f4 sería. Entonces, lo único que hacemos es sumar. ¿Cuánto me estaría dando? Me estaría dando 82. Eso sería la respuesta, ¿ves? En esa preguntita que no estaba tan difícil. Quiero que entiendas que en las gráficas no es complicado, solamente hay que saber ubicar los datos. Eso es todo. Ahí está la clave para la resolución, ¿ya? Vamos a la siguiente. A ver, pregunta 2. Se tiene el siguiente histograma. Mira, ahora me dice histograma. Y me dice acá que calculemos dice, ¿cuántas observaciones hay en el rango desde C hasta F en una población? Dice, si la población es de 400. ¿Ve? De nuevo, esto es un histograma, ¿ya? Esto es un histograma. Acá dice frecuencia relativa, ¿no? Pero acá debe ser frecuencia absoluta, ¿ya? No hay que olvidarse, eso debe ser frecuencia absoluta, ¿ya? Acá hay un error, ojo, acá es frecuencia absoluta y acá es rango, ¿ya? ¿Qué son los rangos? Son los intervalos, mira, intervalo de A hacia B, intervalo de B hacia C, intervalo de C hacia D, intervalo de D hacia E, intervalo de E hacia E. Estos son los intervalos, ¿ve? Si te das cuenta. Estos intervalos se van a colocar en una tabla y esto de acá son sus frecuencias absolutas. Entonces lo que tú tienes que hacer acá pues es colocar, ¿no? De nuevo lo mismo, ¿no? Coloca los datos, dice, ¿no? Siempre pon la marca de clase por si acaso y acá la frecuencia. Los intervalos ya sabes, ¿no? Va de A hacia B, va de B hacia C, de C hacia D, de D hacia E y de E hacia E. Eso es lo que me está diciendo que son los intervalos. Ahora, la frecuencia vendría a ser ¿qué cosa? A ver, desde A hacia B, según este gráfico, el A hacia B llega hasta X, mira. Si agarramos de B hacia C, este de B hacia C llega hasta 4, mira. El BC, desde B hasta C, llega, mira, el rectángulo llega hasta 4. Si agarramos de C hasta D, el rectángulo llega hasta 8. Si agarramos de D hasta E, el rectángulo llega hasta 2. Si agarramos de E hacia F, el rectángulo llega hasta X, mira, ¿te das cuenta? Entonces, todo esto, según el dato, dice que es 400. Todas estas frecuencias tiene que darme 400 porque la población en total son 400, ¿ya? Entonces, tú vas a hacer, lo único que haces es ecuaciones, pues vamos a sumar todas las X y le igualamos a 400. Entonces sería 16X igual a 400, en donde X sería 25. Entonces sabemos que el X es 25. Ya. Ahora, si tú quieres hallar, en este caso, ¿no? Ya sabes, ¿a qué es igual la marca de clase? La suma de ellos 2 entre 2. Entonces solamente, como no sabemos sus valores, le ponemos así, ¿ve? B más C sobre 2, C más D sobre 2, D más C sobre 2 y E más F sobre 2. Eso es todo lo que tienes que hacer. Ahora lo que me piden es cuántos observadores, ¿no? Cuántas observaciones, perdón, hay entre C y F. O sea, me piden desde C hasta F. O sea, desde acá, desde C hasta F me piden.
¿Qué hago? Entonces, para que sea más fácil, es mejor que lo transmitas mediante una línea para que puedas entender. Por ejemplo, acá está desde C hasta D, desde D hasta E y desde E hasta E, ¿sí? Aquí sabemos que es 8x, aquí sabemos que es 2x, y aquí sabemos que es x. Mira, fíjate, ve, desde C hasta D me da 8, desde D hasta E me da 2, y desde E hasta F me da x. Todo esto me daría, ¿cuánto? Me daría 11, ¿no? El total entonces sería 11x, pero como x me ha salido 25, usted tiene que reemplazar 11 por 25. ¿Cuánto me estaría dando el total? 275. Eso sería la forma de desarrollar. Creo que no está tan difícil, chicos. Quiero que observen que en realidad solamente es analizar datos, ¿ya? Y lo demás creo que es netamente operación, ¿no? Entonces, esa sería la respuesta de la pregunta 2, ¿no? Para que puedas seguir ensayando. Bueno, correcto, vamos a la pregunta 3 y ahora me están dando así. Me dan un gráfico, mira, dice. Las notas obtenidas por un grupo de alumnos se ha distribuido, dice, en la siguiente tabla de frecuencias simétricas. Dice, Aye, ¿cuántos alumnos aprobaron si la nota mínima? Aye, ¿cuántos aprobaron? Dice, si la nota mínima para aprobar es 11. O sea, te están pidiendo, ¿cuántos alumnos sacaron 11 desde 11 para adelante? O sea, 11, pueden haber sacado 11, 12, hasta 20, ¿no? ¿Cuántos alumnos sacaron desde 11 hasta 20? Eso es lo que me está pidiendo el problema. Pero me da un dato muy curioso y muy importante. Me dice que es una tabla simétrica. ¿Qué es una tabla simétrica? Es aquella tabla en donde los extremos son iguales. O sea, por ejemplo, F1 va a ser igual a F5 y F2 va a ser igual a F4. O sea, los extremos son iguales. Profe, no le entiendo. Claro, entonces de repente si no entiendes de esa manera, vamos a ver acá. Como acá me dice que es simétrica, mira, estos extremos son iguales. Profe, ¿cuáles? O sea, 3, 3 son extremos. 8, 8 son extremos. Entonces, si es simétrico, ellos son iguales. No te vayas a olvidar. Ahora, recuerda lo que te había dicho, ¿no? Recuerda lo que te había dicho. La frecuencia absoluta y la frecuencia absoluta acumulada al inicio son los dos son iguales, ¿cierto? Ahora, se aplica el serrucho. 8 más 3m debe darme 23. Mira, y de acá generas una ecuación, mira, fíjate. Dice, profe, 8 más 3m debe darme 23, ¿no es cierto? Pasa restando, 3m es igual a 15, entonces m, ¿cuánto vale? 5. Sería ese el valor de m, entonces no te vayas a olvidar. Pero acá el problema me dice que hallemos las notas desde 11 para adelante. Entonces primero agarramos 8 y 12. ¿Por qué agarramos 8 y 12? Porque dentro del 8 y 12 está el 11, ¿ya? El 11 que necesitamos. Si agarraríamos 4 y 8 no nos serviría de nada, porque dentro del 4 y el 8 no está el 11. Entonces es por eso que agarramos desde el 8 hasta el 12, porque dentro de este intervalo está el 11. Luego hasta el del 12 al 16 y del 16 al 20, ¿correcto? Primero a darnos cuenta que del 8 al 12 es 4m, del 12 al 16 es 3m y del 16 al 20 es 8. Lo que el problema me pide es esto, pero primero vamos a colocar acá. ¿Por qué le pongo 20, profe? Porque m es 5, 4 por 5 es 20. Acá, 3m, 3 por 5, 15. Entonces ya tenemos los valores acá, 20, 15 y 8. ¿Está bien? Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? Por acá debemos hacer que aparezca el 11, ahí está el 11. Nos piden desde el 11, ¿cierto? O sea, ¿cuántos aprobaron? O sea, ¿cuántos se sacaron 11 para adelante? O sea, desde 11 hasta 20 nos están pidiendo, ¿ya? Ahora, quiero que te des cuenta que desde el 8 hasta el 11, a ver, 8 a 11, ¿cuántos números faltan? 3, ¿no? Mira, 8, 9, 10, 11. Entonces, por eso, del 8 al 11 hay 3. Y del 11 al 12 hay 1. O sea, significa que la relación es de 3 a 1, chicos. Relación de 3 a 1 con 20. Reparte 20 en una relación de 3 a 1. Fácil, pues, ¿no? Uno sería 15 y el otro sería 5. En relación de 3 a 1. Ya. Ahora, esto de acá ya sabes que es 15. Este 15 no cambia, este sigue siendo 15. Este 8 sigue siendo 8. Entonces, lo que el problema me pide es todo esto, chicos. Esto de acá me está pidiendo. O sea, desde el 11 hasta el 20. ¿Cuánto sería? 5 más 15 más 8. O sea, el X está conformado por 5, 15 y 8. ¿Cuánto me daría ese resultado? Me daría 28. Entonces, esto vendría a ser la respuesta en la pregunta número 3. ¿Ve? Quiero que te des cuenta que no está tan difícil, ¿ya? Observa nada más, analiza. Generalmente se trabaja con datos sencillos de resolver. La única idea es acá que tienes que ser muy
astuto para poder de repente conseguir, ¿no?, los datos adecuados, ¿ya? A ver, entonces hasta ahí más o menos date cuenta que es la pregunta 3, no estaba tan difícil. Y vamos a la siguiente, la pregunta 4, para ya pasar a la teoría que necesitamos. Bueno, me están dando de nuevo otro gráfico, mira, ve, como puedes observar, es un diagrama escalonado. Si es un diagrama escalonado, profe, recuerda que en un diagrama escalonado vas a trabajar, chicos, van a trabajar con las frecuencias acumuladas. Ojo, puro frecuencias acumuladas, ¿correcto? Ya. El problema me dice, de un diagrama escalonado se muestra el ingreso quincenal de un grupo de familias, es lo que me está diciendo. Determine qué tanto por ciento tienen ingresos quincenales no menores a 600 y no mayores a 900. O sea, me pide entre 600 a 900. ¿Cuántas familias tienen ese ingreso entre 600 a 900? Entonces, lo que tienes que hacer acá, como siempre, es, de todas maneras, llevarlo a un gráfico, ¿no? ¿Qué es lo que hice acá? A ver, fíjate, mira. Tú sabes que estos dos puntitos, este puntito de acá que no tienes con el 500 es un intervalo, mira. Por eso lo dejo en blanco con 500. Y luego, el otro intervalo, también, mira, a ver, estoy dejando, ¿cuántos intervalos hay? A ver, ¿cuántos rectangulitos hay? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces pongo los 5 intervalos acá. Ya, el 1100 está acá, mira, el 1100 está acá. Quiero que te fijes acá, mira. Vamos a usar color. Acá el primer, acá hay uno, mira, ve. Acá está, digamos, A. Entre A y 500 no hay nada. O sea, no sabemos cuánto vale A. Luego está 500B. 500B, acá C y acá D. Quiero que te fijes. Visualiza. Primero va a estar así, A y 500. Luego va a estar 500 con B. Luego va a estar B con C. Luego va a estar C con 1100. Y luego va a estar, en este caso ya, luego va a estar el 1100 con D. Algo así es la idea. Entonces, lo que tenemos que hallar acá, chicos, primero que nada, es los intervalos. O sea, hallar los intervalos, o sea, el A, el B, el C, todo eso tenemos que hallar nosotros. ¿Estamos? Ya. Entonces, bueno, esa es la idea. Entonces, es por eso que he dejado espacio. Pero el primer intervalo llega hasta 20. El segundo intervalo llega, mira el rectángulo, llega hasta 50. El tercer intervalo llega hasta 85. El cuarto intervalo llega hasta 105 y el último intervalo llega hasta 120. ¿Ya? Ahora, recuerda las propiedades. Acá va 500, ¿cierto? Recuerda siempre estos dos de acá, ellos dos siempre son iguales. Ya. Por ejemplo, ahora, ¿qué es lo que se hace en un cuadro de intervalos? Si acá es 500, acá se pone 500 más B2, más algo. Pero recuerda que este 500 más W es igual acá. O sea, estos dos de acá son iguales. O sea, se copia igual, mira. Esto es igual con esto siempre. ¿Ve? Esto es igual con esto siempre. ¿Estamos? Ya. Correcto. Ya. Siguiente. Entonces, 500 más W, acá es 500 más W. Ese 500 más W le sigue sumando W. Ahora sería 500 más 2W. Ese 500 más 2W se copia acá. ¿Ve? Y ahora este 500 más 2W le sumas otro más. Sería 500 más 3W. Entonces, acá podemos sacar una conclusión, mira, el 500 más 3W va a ser igual a 1100. Recuerda que ellos dos son iguales siempre. O sea, estos dos de acá siempre son iguales. Entonces, generas la ecuación. 500 más 3W es igual a 1100. Pasa restando, ¿no? Sería 3W igual a 600 y el W, ¿cuánto vale? 200. Significa que va de 200 en 200. ¿Cómo así, profe? O sea que acá sería 300, porque 300 más 200 me da 500. Y acá, si acá es 1100 más 200, ¿cuánto sería? 1300, ¿ve? Entonces, con este W200 vamos a completar, en este caso, la parte del gráfico. Mira, ve. Acá sería 300, mira, fíjate, está con azul. Acá sería 700 porque va de 200 en 200. Acá sería 900 y acá sería 1300. Esto sería más o menos el esquema de la gráfica, ¿no? Ya estaría completo, ¿ve? Ahora, vamos a trabajar acá con las frecuencias absolutas, con el FI. No te vayas a olvidar, mira lo que vamos a hacer. 20, ¿no? Recuerda que son serruchito. 20 más cuánto me da 50, 30. 50 más cuánto me da 85, 35. Y así, ¿no? 85 más cuánto me da 20. Y en este caso, 105 más cuánto me da 120, 15. Entonces, ¿ve? Date cuenta, acá aplica serruchito, serruchito, acá también serruchito y serruchito. Sumamos todo esto, entonces el total me daría 120. Ya.
Ahora, vamos a ir a lo que nos están pidiendo. Ya tenemos la tabla que nosotros queríamos, pero ahora tenemos que ir a lo que nos piden. Entonces, acá tienes que colocar, te piden de 600 hasta 900, entonces ponemos 500 a 700. ¿Por qué, profe? Porque dentro de 500 a 700 está el 600, ¿ya? Y luego de 700 a 900, ¿ya? ¿Por qué ya no agarro 900 a 1100? Porque el problema bien claro me dice desde 600 hasta 900 nada más. Entonces, vamos a colocar acá los datos. Por ejemplo, acá tienes 30 y acá tienes 35, ¿correcto? Pero acá no te olvides que acá vamos a agarrar el 600. Dentro de ellos, del 500 y 700 está el 600. Ahora, del 500 al 600 tiene la misma distancia de 600 a 700. Mira, de 500 a 600 hay una misma distancia que de 600 a 700. O sea, significa que estos son iguales. Y si son iguales, se reparten en forma proporcional y igual, ¿no es cierto? Entonces sería 15-15, porque recuerda que desde 500 a 700 es 30, y como se está repartiendo en cantidades iguales sería 15-15, y esto sería 35. Entonces, todo esto de acá es lo que me están pidiendo, ¿sí? Todo esto es el X. Pero me piden el porcentaje, ¿qué tanto por ciento? Entonces, ¿cómo se halla el porcentaje? El porcentaje sería, ¿cuánto hay desde 15 hasta 35? 15 más 35 es 50, por eso acá arriba le he puesto 50. Entre el total, ¿cuánto es el total? 120. Todo esto multiplicado por 100%. Toda esta operación me sale entonces 41,6 periódico puro por 100. Entonces, esto vendría a ser la respuesta en la pregunta número 4. Bueno, en la aplicación 4. Más o menos para que te des cuenta ya de cómo se desarrolla problemas con gráficos y cuán importante es que esta gráfica sea representada en una tabla de frecuencias para que se pueda entender mejor. ¿Correcto? Entonces ya tenemos ahí. Ahora vamos a lo que es realmente el tema central, ¿no?, de la parte 2 de estadística. Acá hablamos de las medidas de tendencia central. ¿Cuáles son las tres medidas centrales? En este caso, primero vamos a empezar con la media, ¿ya? O la media aritmética. La media aritmética se trabaja para dos tipos de datos, ¿ya? Hay uno que se llama los datos agrupados y hay otro que se llama los datos no agrupados. Los datos agrupados, no agrupados, son aquellos datos en donde no trabajas con intervalo o son datos que están sueltos. O sea, recuerda, datos no agrupados son datos sueltos o datos que no usan los intervalos, ¿ya? Porque hay problemas donde te vienen tablas también, pero no trabajan con intervalos. Esa es la diferencia. En los datos no agrupados no se trabaja con intervalos, ¿ya? Entonces, vamos a empezar acá con los datos no agrupados. Queremos hallar la media, por ejemplo. ¿Cómo se halla la media? Si tú tienes un conjunto de datos, de n datos, como dice acá, o sea, A1, A2 hasta AN, la media se halla así. La media se halla como la suma de todos entre el total. O sea, la media va a ser A1 más A2 más A3 hasta más AN entre el total que sería N. Es por eso que se deduce sumatoria de i desde 1 hasta n de a sub i entre n. Esta sería la forma de hallar la media aritmética. Profe, Guille, ¿cómo se hace en un ejemplo? Por ejemplo, a ver, observa. Ejemplito acá. Hallar la media aritmética de las notas obtenidas por los 6 estudiantes, dice, en las materias. 11, 13, 14, 14, 16, 16. ¿Qué es lo que haces para hallar la media? Lo único que haces es sumar y lo divides entre el total. ¿Cuántos números tienes acá? Aquí tiene 6 números, ¿cierto? Entonces sería la suma de todos ellos entre 6. ¿Cuánto me estaría dando? Me estaría dando 14. Esto vendría a ser la media de datos no agrupados. Ahora, vamos a la siguiente, los datos agrupados, chicos. Estos datos agrupados son los datos de una tabla. Ya lo puse la tabla acá. Observa, acá estás trabajando con intervalos, mira, con intervalos. Aquí está la marca de clase, aquí está la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada. Toda esta tablita ya es conocida por ustedes del tema anterior. Pero vamos a hallar ahora la media. ¿Qué te dice la fórmula de la media? La media es la sumatoria del producto de xi por fi entre n. O sea, el producto de la marca de clase por la frecuencia entre el total, que en este caso sería el total, ¿cuánto sería? 30, ¿no? Porque n es 30. Ya. Profe, ¿cómo lo hago? Observa acá. Entonces sería así, mira, ve. Por ejemplo, 21,5 por 2, más 26,5 por 7, más
31,5 por 7, más 36,5 por 8, más 41,5 por 4, más 46,5 por 2. Todo entre n, que sería 30. Entonces, esa es la idea de la media. Se multiplica la marca de clase por la frecuencia absoluta. Se multiplican y el producto que resulta se suman todos. Entonces, acá me va a salir algo así. 1000 sobre 30. Bueno, acá ya sabrías cuánto sería. 33,333, ¿no? Periódico puro. Entonces, chicos, esa es la idea más o menos en el caso de la media. ¿Ya? Hay dos partes, entonces, que debes reconocer cuando son datos no agrupados, donde no se usa intervalos, y los datos agrupados donde se utilizan los intervalos. Mira, fíjate, ¿ve? Aquí estoy usando intervalos, mira, de 19 a 24, de 24 a 29, mira, estoy usando intervalos. Pero en el otro caso no se usan intervalos, no hay que olvidarse, ¿está bien? Siguiente, vamos a la mediana. La mediana dice, divide al total de datos, dice, ordenados y tabulados en partes iguales. O sea, la idea de la mediana es que la mediana es un dato que aparece en el centro de todos, ¿ya? Y también, al igual que lo que hicimos la media, tiene para datos no agrupados y para datos agrupados. Pero vamos a empezar con los datos no agrupados. Por ejemplo, tú tienes acá ya la mediana de los números siguientes. 1, de 5, 1, 6, 1, 2, 1, 4. Ordenamos bonito. ¿Cómo quedaría? 1, 1, 1, 2, 4, 5, 6. Ordenando de menor a mayor. La mediana está al medio. Entonces, ¿quién está al medio de todos esos números? El 2. Entonces vas a decir, profe, mi mediana es 2. Pero hay otro caso donde, por ejemplo, te dan así. Hallar la mediana de 26, 20, 21, 30, 25, 21. ¿Qué haces? Primero lo ordenas. Pero aquí no hay un medio, mira, ve. Acá hay el medio, mira, acá hay 6 números, no hay el medio. Eso significa que tengo problemas. ¿Qué es lo que hago entonces? Como no hay un medio, se agarra los dos del medio, entonces. Se agarra el 21 y el 25, se agarra ellos dos. Y luego entonces la mediana es la suma. 21 más 25 entre 2. ¿Cuánto me daría la mediana? 23. Esta sería la forma de resolver, chicos, la mediana para datos no agrupados y sus dos casos, cuando tiene el medio y cuando no tiene el medio. ¿Está bien? Entonces no te vayas a olvidar. Ya, siguiente. Vamos a la moda. La fórmula de datos agrupados lo vamos a hacer aparte, en otra diapositiva, o sea, más adelante. Entonces vamos a hacer de la mediana y de la moda aparte porque tiene su debido proceso. Ya, ahora, en la moda, ¿qué cosa es la moda? Es el que se repite con mayor frecuencia, ¿no? O sea, es el que tiene más, ¿no? Más repeticiones según sus intervalos, ¿ya? Bueno, si tiene una moda, unimodal. Si tiene dos modas, bimodal. Si tiene más de dos, se llama multimodal. Entonces, en el caso que no se repita ningún valor, se dirá que no existe moda. O sea, si de repente en una tabla no hay un valor que se repita más veces, significa que este caso no tiene moda, ¿sí? Entonces, ¿cómo se desarrolla acá, chicos? Fácil, pues mira, por ejemplo, para los datos no agrupados, se tienen las edades de 12 personas que cursan una academia preuniversitaria con el objetivo de ingresar a la universidad, etc. Estas son sus edades. 18, 19. Entonces, tú tienes que darte cuenta, ¿quién se repite más aquí? Entonces, puedes darte cuenta que el 18 se está repitiendo más veces, ¿no? Entonces, como el 18 se repite más veces, vas a decir, profe, la moda sería 18. Entonces, esa es la moda, ¿ve? El que se repite más veces, ¿ve? Ahora, ya terminamos de trabajar la mediana y la moda, pero ahora vamos a trabajar para datos agrupados. Hemos trabajado para datos no agrupados, ¿ve? Datos no agrupados, datos no agrupados. Pero ahora sí vamos a usar datos agrupados. Mira, visualiza. Por ejemplo, acá tengo una tabla de frecuencias que está de esa manera, ¿ve? Aquí están los intervalos, aquí está la marca de clase, aquí está la frecuencia absoluta y la frecuencia absoluta acumulada. ¿Qué es lo que me dice la mediana? La mediana tiene una fórmula muy interesante. Dice así, la mediana es, ¿no? Límite inferior más la amplitud, paréntesis, el número de datos entre 2 menos la frecuencia acumulada anterior entre la frecuencia absoluta. Profe, no le entiendo. Observa, vamos a hacer así. Por ejemplo, primero tenemos que darnos cuenta dónde está la frecuencia. ¿Por qué le puso profe en 7? A ver, quiero que saques tu cuenta. ¿Cuántos datos tienes en total? ¿Cuántos datos tienes en total? Sumemos todo. ¿Cuántos datos tengo acá? 8 más 4, 12. Más 2,
14, más 2, 16, más 7, 23, más 7. O sea, tienes 30 datos en total. O sea, en total hay 30 datos. Como sabemos que hay 30 datos, la mediana está en la mitad. O sea, la mitad de 30 es 15. O sea, la mediana se va a encontrar en el dato 15. Entonces, sumas 2 más 7 es 9. 9 más 7, 16. Ah, ya. Entonces, dentro de él está el 15, porque recuerda, 2 más 7 es 9. 9 más 7, 16. O sea, acá, hasta acá es el 16. Entonces, como el 15 está dentro, ¿no es cierto?, de este valor, es por eso que lo marcamos. Este 7 va a ser nuestra base. Entonces, este 7 viene a ser ¿qué cosa? No sabemos que tenemos 30 datos, entonces la mediana se encuentra en la mitad de esto, lo que te decía, ¿no? Como teníamos 30, la mitad está en 15, entonces el dato que vamos a seleccionar es el que está entre esos valores. Ya es por eso que hemos escogido acá, porque la suma me da 16 y dentro de estos números está el 15. Bueno, ahora, podemos ahora utilizar en este caso, ¿qué cosa? Ya que el FI, o sea, el FI sería 7. Ya hallamos su frecuencia absoluta, ¿ven? Correcto. Ahora, de este 7, ¿quién es su intervalo? 29 a 34. Mira, del 7 su intervalo es de 29 a 34. Pero el inferior siempre es el primero. O sea, tú sabes que en un intervalo el primero se llama límite inferior y el segundo se llama límite superior. Pero necesitamos el límite inferior. ¿Cuánto sería el límite inferior? 29. Entonces ya tenemos el límite inferior. Mira, ya tenemos esto. Luego de que hallemos la frecuencia 7, buscamos el límite inferior. Entonces, en este caso, el límite inferior, el x sub i sería 29. Ahora, lo que nos estaría faltando es hallar la frecuencia absoluta acumulada anterior. Por ejemplo, del 7, ¿quién es su frecuencia absoluta acumulada? El 16, ¿sí o no? O sea, de este 7, su frecuencia acumulada sería el 16. Pero el problema me dice la frecuencia acumulada anterior, o sea, la que está antes. Entonces, antes del 16, ¿quién está? Está en 9. Entonces, esto vendría a ser la frecuencia absoluta acumulada anterior, que vendría a ser F mayúscula de I menos 1. Y esto sería igual a 9. Ya tenemos, mira, a ver, muchos de los elementos que necesitamos. Ahora, ¿qué es lo que se hace acá? Vamos allá a la mediana. Entonces, ¿cómo se halla la mediana? Con la fórmula. Recuerda, ¿qué cosa es el W? La amplitud. O sea, ¿qué significa eso? Del 19 al 24 avanza 5. Del 24 al 29 avanza 5. Del 29 al 34 avanza 5. O sea, esto significa que avanza de cuánto en cuánto. Entonces, este W según la tabla sería 5. Entonces vamos a colocar así. El límite inferior ya sabemos que es 29, lo reemplazamos. Más, esto ya sabemos, el W sabemos que es 5. Ahora acá, n entre 2, ya sabes que n es 30, pues 30 entre 2, menos FI menos 1 mayúscula. Ya sabes que el FI menos 1 mayúscula es ¿cuánto? Es 9, aquí está. Entre FI, ¿cuánto es el FI? Ya lo sacamos, es 7. A ver, resolvamos todo esto, ¿cuánto me da? 33,29. Esto vendría a ser la mediana, ¿ve? Entonces, esto vendría a ser la forma de cómo se desarrolla la mediana. Para datos agrupados, no te olvides, para datos con intervalos. Ahora vamos a la siguiente para terminar, que vendría a ser la moda, ¿no? Tenemos intervalos y tenemos acá las frecuencias, ¿ya? Entonces lo que necesitamos hallar es la moda. ¿Y cómo es la moda? Sí, la moda es así, mira. Límite inferior por la amplitud. Ya sabes que la amplitud qué cosa es, ¿no? Y acá lo único que tú tienes que hallar es el D1 y el D2. Mira, D1 y D2, estos dos elementos que son los que vamos a utilizar acá. Primero tenemos que ver la tabla. Entonces, en la tabla observa, ¿quién se repite más veces? El 8, ¿no? El 8 me indica que acá hay más repeticiones. Entonces, significa que si nosotros analizamos, el 8 sería la que más se repite. Entonces, esto vendría a ser, ¿qué cosa, chicos? ¿Esto qué vendría a ser? La frecuencia I igual a 8. De esta frecuencia, ¿quién sería su límite inferior? El 34, ¿sí o no? Entonces acá, no te vayas a olvidar. Ahora, recuerda una cosa importante. El D1 tiene su fórmula. El D1 es FI menos FI menos 1. Y el D2 es FI menos FI más 1. Esto ahorita te voy a explicar, no hay problema. Vamos a hallar el límite inferior, que sería 34. Claro, pues del 8, su intervalo es de 34 a 39. Pero, ¿quién es su límite inferior? El 34, ¿no? Entonces ya tenemos que este es el límite inferior. ¿Correcto? Vamos a hallar la moda. Así sería la moda. Pero tenemos que hallar el D1 y el D2. Pero una cosa importante, ¿qué cosa sería W?
de cuánto en cuánto avanza. Pero acá ya te has dado cuenta del anterior. De 19 a 24 avanza 5. Del 24 al 29 avanza 5. Entonces avanza de 5 en 5. No te olvides. Ahora, ¿cómo hallo el D1? Fácil, miren. El D1 va a ser así. Por ejemplo, ¿cuánto es la frecuencia que he marcado? 8. 8 menos el anterior. ¿Quién es el anterior a 8? 7. 8 menos 7 me da 1. El D2 sería lo contrario. 8 menos el que le sigue. 8 menos el que le sigue, ¿quién es? 4. 8 menos 4 sería 4. Entonces, esto vendría a ser el D1 y el D2. Reemplazamos, me quedaría 34 más 5. Ya recuerda que esto me sale 5 y esto de acá ya lo llamamos que es 34. D1 es 1 entre 1 más 4. ¿Ya? Aquí, operando todo esto, pues me saldría así, ¿no? Un quinto. Se va el 5 con el 5, entonces me queda 35. Entonces la moda es 35. ¿Ven? Entonces, chicos, esto también sería la moda para datos agrupados, ¿correcto? Entonces, esto sería la solución. Chicos, entonces esto sería todo por hoy. Espero que revisen este video y nos vemos en las clases. Chao, chao.